La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Un podcast de ONU para medios públicos UI. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Hola, soy José Peralta. Y yo, Irina Wilson. Y en este episodio del podcast La ONU en Uruguay vamos a hablar de crisis climática y el consumo de plásticos. Primero es necesario aclarar por qué estamos hablando conjuntamente de crisis climática y plásticos. Puede parecer extraño el hecho de que el uso y el descarte del plástico contribuya para las alteraciones en el balance climático de la Tierra, pero es así. Y de hecho, sepámoslo todos y todas, que aunque descartemos estos materiales correctamente en la basura, ellos aún podrán generar impactos negativos para el cambio climático si no los gestionamos adecuadamente. Es más, los plásticos no solo son capaces de contribuir para la agravación del cambio climático, sino que lo hacen a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida. El inicio de vida de estos materiales se presenta desde luego como un gran problema, pues para quienes no saben, la industria petrolera es responsable por el 99% de toda la producción de plástico actual. Escucharon bien, los combustibles fósiles están asociados con casi la totalidad del plástico producido en el mundo hoy y eso se ha vuelto un gran inconveniente. Es que, en vista de todos los crecientes obstáculos y continuadas pérdidas de valor percibidas frente a la producción directa de energía fósil, las grandes corporaciones han encontrado en el plástico una nueva forma de mantener sus ingresos. Y es por eso que se espera que la producción de plásticos siga su exponencial tendencia al alza en el mundo, impulsada por este cambio en el modelo de negocio de las grandes petroleras. Basado en las inversiones percibidas en el sector en los últimos 5 años, es estimado que las petroleras podrían expandir su capacidad de producción hasta un 33% en este corto periodo de tiempo. Hoy, entre un 4 y un 8% del consumo global de petróleo está asociado a los plásticos. Y de persistir nuestra dependencia a dichos materiales, esta cifra se podría elevar para el 2050 en un 20%. Sin embargo, los impactos negativos del plástico no se detienen ahí. El origen fósil de esas sustancias hace que con sus impactos nocivos persistan por todas las etapas de su vida. Como señalamos al inicio, la mayoría de las personas piensa que cuando los plásticos se desechan en los contenedores de reciclaje se resuelve el problema, pero esto no sucede así. Solo el 9% del plástico producido en el mundo ha sido reciclado, mientras que todo lo demás se encuentra entre nosotros o por ende en la naturaleza. Tanto en el aire como en el agua, estos residuos irán a generar emisiones de gas de efecto invernadero a raíz de la biodegradación o exposición al sol, el calor o el agua. Además, la mayor parte de estos plásticos nunca desaparecen por completo, simplemente se siguen descomponiendo en pedazos cada vez más pequeños y en la medida que se van fragmentando, en lo que llamamos microplásticos, su mayor área superficial hace que con la producción de gas hidrocarburo sea aún más intensa. Eventualmente, estos residuos van a llegar al océano, donde además de esa emisión de gases nocivos de los propios materiales, podrán causar también impactos negativos en los organismos allí presentes. El plancton, por ejemplo, ve afectada su capacidad para eliminar el dióxido de carbono tras ingerir microplásticos. Estos bichitos son responsables del secuestro de entre un 30 y un 50% de todas las emisiones de dióxido de carbono procedentes de las actividades humanas. ¿Se acuerdan cuando dijimos que aún los plásticos que son debidamente desechados en el contenedor probablemente seguirán causando problemas para el medio ambiente? Esto puede ser explicado por dos argumentos fundamentales. El primero es que eso no sería así si estuviéramos llevando a cabo el concepto de economía circular, es decir, reutilizando y o reciclando la totalidad de los residuos plásticos. Sin embargo, como ya dijimos, solo el 9% del plástico fabricado ha sido reciclado, entre otras cosas debido al hecho de que producir plástico virgen es una opción más económica que reciclar. El segundo punto es que la mayor parte de estos residuos plásticos no reciclados se acaban encontrando en la naturaleza o en sitios de disposición inadecuados. Según estudios de Naciones Unidas, aproximadamente el 85% del plástico producido en el mundo va a parar en basurales a cielo abierto o vertederos no regulados.
La porción que resta se va para incineración y suele ser la salida encontrada principalmente en casos de países en desarrollo para eliminar dichos materiales y así abrir espacios en los sitios de disposición de residuos. Sin embargo, esa quema es igual de perjudicial, pues genera el carbono negro, un contaminante atmosférico grave con un potencial de calentamiento global hasta 5.000 veces mayor que el del dióxido de carbono. Estas emisiones de la quema de desechos contribuyen con cerca del 2 al 10% de las emisiones de gases de invernadero en todo el mundo. Y si hasta acá hablamos de los efectos que el mal uso del plástico está causando para el cambio climático, están también los impactos sociales y económicos de esta crisis. No piensen ustedes que después de tirar un plástico, ya sea en el basurero, la calle, la playa, estarán libres del problema. No es así, porque toda la basura que generamos, independientemente si le damos el destino correcto o no, también afecta a nuestra salud y nuestros bolsillos. Pensemos en los costos de los gobiernos en la recolección y manejo de la basura, que tienden a crecer de la mano de la cantidad de residuos adicionales que generamos. Estos costos son financiados por todos nosotros y nosotras, es decir, la sociedad. Pensemos también que, de no ser recolectados, estos residuos van a parar en nuestros sistemas de alcantarillado o en nuestros ríos y canales de agua, afectando así la capacidad de dispersión de dichos sistemas y eventualmente aumentando otros costos para el tratamiento de agua. Nuevamente, costos adicionales que se vuelcan a la sociedad. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hoy producimos cerca de 400 millones de toneladas de plástico todos los años, el doble de lo que se producía hace 20 años. Y de continuar esta tendencia, podríamos alcanzar la increíble cifra de 1.100 millones de toneladas de plásticos producidos para el año 2050. Así de grave es el problema. De concretarse estas expansiones proyectadas que mencionaba Irina y de seguir teniendo la misma dependencia sobre los materiales plásticos, el desafío para reducir el consumo y revertir la crisis que generan estos materiales se tornará en una tarea mucho más ardua, casi imposible. Exactamente, José, porque vencer el desafío global de la crisis del plástico ya es algo extremadamente complejo, dificultoso y que deberá consumir mucho tiempo y recursos. Es que el plástico es algo absolutamente presente en nuestro cotidiano, siendo que en la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de todo el plástico que estamos usando. Y es fácil entender por qué pasa esto, y asimismo por qué se sigue aumentando tremendamente la producción de plástico en nuestra reciente historia. Además de los temas que se refieren a la movida del sector petroquímico hacia los plásticos que ya comentamos, está también el tema de la practicidad que estos materiales pasan a representar en nuestra vida. Estos beneficios han sido innegables porque es un material barato, ligero, multiuso, fácil de hacer, así que para nada está bien proponer su prohibición o algo parecido. Lo que necesitamos es replantear la forma en que venimos produciendo, utilizando y en particular descartando estos productos. Cerca de la mitad de todo el plástico del mundo es de un solo uso, lo que significa decir que su beneficio es demasiado tímido comparado a sus potenciales efectos nocivos. Aquí es donde debería entrar un concepto que probablemente todos y todas los oyentes ya escucharon recientemente: la circularidad o economía circular. Este concepto aboga a que seamos capaces de, literalmente, imitar a la naturaleza, o sea, reproducir su método circular de funcionamiento, donde todo encaja y donde la idea de basura, sobras, simplemente no existe. Todas las cosas, todas las materias tienen una utilidad, tienen un propósito. Desechos de una especie son el alimento de otra, inclusive cuando un organismo muere, ya que su materia se irá a decomponer y se tornará fuente de una variedad de nutrientes para los ecosistemas. En el caso de los plásticos, nos referimos a cerrar el ciclo de su uso material. No 100%, pues esto puede ser una utopía, pero sí la mayor cantidad posible, alcanzando quizás un 90% del ciclo. Pero teniendo claro que el cuadro actual está muy lejos de estas cifras y que la necesidad de un cambio en esa realidad se torna urgente. Un problema que cabe mencionar es la infinidad de tipos de plásticos que existen y las diferentes formas de reciclaje que pueden ser requeridas para cada material. Al paso que la industria se iba especializando en crear diferentes tipos de materiales, en lo que toca a espesuras, colores, resistencias, vemos también de acuerdo a la naturaleza de su descomposición. Por ejemplo, están los biodegradables, compostables, oxobiodegradables, bioplásticos, entre otros.
No queremos entrar en detalles ahora sobre cada proceso, pero sí nos gustaría señalar el hecho de que dichos términos pueden ser engañosos a fin de generar más confusión que claridad, en particular para los consumidores que no entienden del tema. Sepamos que casi todos los compuestos químicos están sujetos a la biodegradación. La clave está nuevamente en el ambiente en que se disponga el residuo y el tiempo en que tarda en biodegradarse. Por ejemplo, en un ambiente terrestre, una cáscara de naranja tarda 6 meses en biodegradarse, mientras que una bolsa plástica convencional tarda más de 500 años. Lo ideal no es elegir uno u otro material e ignorar todos los demás. Lo que sí se hace necesario es que patrones y etiquetados sean claramente definidos para que haya claridad de la información para él y las consumidoras, al mismo tiempo en que dicha clasificación sea pensada de forma de generar el mínimo impacto posible en la naturaleza. Este entendimiento común es fundamental no solo para armonizar estándares y la gestión del material en todo el planeta, sino también para hacer posible que los costos socioambientales puedan ser agregados a las cadenas de producción de la industria del plástico. Para tratar todos estos problemas, que no son para nada sencillos y de fácil resolución, es que las Naciones Unidas vienen desde hace mucho tiempo tratando sobre la necesidad de hacer algo al respecto. Por ejemplo, el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya traía la siguiente afirmación en una publicación suya de 1990, o sea 30 años atrás, que decía: las aguas residuales, el petróleo, los plásticos, los efluentes industriales y los desechos radiactivos se han sumado al desarrollo descontrolado, todos los cuales están destruyendo afanosamente el ecosistema costero que de otro modo sería sólido. Naciones Unidas persiste abogando en este sentido en lo que fue el fin del siglo XX e inicio del siglo XXI. En la Agenda 2030, lanzada en 2015, se incluyó el indicador densidad de detritos plásticos en el marco del ODS 14, vida terrestre y ecosistemas. Aún así, en vista del tamaño de la problemática, como aquí expusimos de forma resumida, y considerando la dificultad y complejidad para sus posibles soluciones, se han logrado muy pocos avances. Por eso queremos comentar sobre el trabajo de Naciones Unidas en este tema. A través de un programa que se llama PAGE, Alianza para la Acción de una Economía Verde e Inclusiva, que es liderado por el Ministerio de Industria y Energía y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, el país avanza hacia la economía circular, un elemento clave en el combate de los desechos plásticos. Desde distintos proyectos impulsados por el gobierno uruguayo y el sistema de las Naciones Unidas, se trabajaron tanto en planificación, con el actual diseño de la Estrategia Nacional de Economía Circular, como en reformas sectoriales a través del impulso de diferentes programas e instrumentos, como ser el Programa Oportunidades Circulares, el Premio Uruguay Circular, el Fondo de Innovación e Investigación en Economía Circular y el Proyecto Biovalor, todos proyectos vinculados a no dejar desechos. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como PNUD, a través de PAGE, el programa que les acabo de mencionar, está asesorando al proceso de implementación del Plan Nacional de Gestión de Residuos, que surge a partir de la Ley 19.829, desde la que se entiende a la gestión de residuos como un proceso integral, incorporando la perspectiva de la economía circular y la circularidad de materiales. Como verán, el tema de economía circular está en todo. Además, también en Naciones Unidas, el PNUD apoya la generación de un esquema de certificación libre de plásticos de un solo uso, con el objetivo de incrementar los niveles de recuperación y valorización de envases y de esta manera reducir el consumo de plásticos. Estas iniciativas constituyen un apoyo fundamental para lograr los objetivos establecidos en resoluciones del gobierno que establecen mínimos de recuperación y valoración de envases post-consumo no retornables y la reducción de residuos plásticos mediante medidas concretas y la generación de planes institucionales de acción. Además, José, queremos destacar que el Acuerdo Global de Plásticos, cuya primera reunión de su comité de negociación se llevará a cabo en Punta del Este a fines de noviembre, será la chance de dejar marcado el nombre de Uruguay en el evento que ojalá marque el inicio del cambio para sanar de una vez por todas la crisis del plástico en el mundo. Para seguir hablando del tema, ahora les queremos presentar a Lumber Andrada, director de Uruplac, que es una empresa que se dedica al reciclado de plásticos.
Uruplac ganó en 2019 la primera edición del premio Uruguay Circular en la categoría de MIPYMES, medianas y pequeñas empresas. El premio es organizado por Naciones Unidas Uruguay a través de los programas de PAGE y ONUDI, en conjunto con el Ministerio de Industria y la Agencia Nacional de Desarrollo. Busca reconocer las iniciativas que mejor promuevan la transición hacia la economía circular, algo de lo que venimos hablando bastante en este podcast. Bueno, en ese contexto, esta empresa de reciclado de residuos, Uruplac, recibió una capacitación junto con los otros ganadores en Impact Hub en Buenos Aires para seguir incorporando herramientas para modelos de negocio de impacto. Además, el premio incluyó la realización de un audiovisual y difusión en medios. A su vez, Uruplac recibió en conjunto con Conaprole el apoyo del instrumento Oportunidades Circulares por su proyecto Sombra, que apunta a la circularidad de residuos de los tambos y al bienestar animal. Lumber Andrada, bienvenido, muchas gracias por participar de este podcast. Bueno, gracias a ustedes por permitirme contar nuestra historia. Lumber, contanos sobre tu proyecto en el marco de la economía circular y el combate a los plásticos. Esto arranca en el 2012. Lo primero que yo tenía en Uruplac como propósito es la gente que tiene que entender que los residuos está muy claro que son metales, está muy claro que son vidrios, está muy claro que son orgánicos, pero cuando uno habla de plásticos a veces es difícil entender que hay muchos tipos de plásticos y encima mezclados entre ellos. Como yo tenía ese conocimiento técnico, el primer objetivo es que todo lo que no se podía reciclar por los métodos convencionales, ese era el objetivo de Uruplac. Plásticos laminados, plásticos mezclados entre sí, o pequeños plásticos o piezas que tienen varios tipos de plásticos, todo eso es lo que podemos reciclar. Cuando lo llevamos a cifras, cuando se hace una caracterización del residuo domiciliario o industrial, estamos hablando muchas veces que todo eso mezclado termina siendo de lo reciclable hasta el 30 al 40%. Y veíamos que ese nicho no estaba ocupado por nadie. Bueno, no estaba ocupado por nadie porque al principio no era rentable, porque vos tenías que tener una máquina con mucha especificidad técnica para que todo eso se pudiera procesar. Ahí es que arrancamos con todo esto. Primero tuvimos una etapa de desarrollo técnico, después una etapa de ensayo para saber en qué forma, en qué granulometría, en qué porcentaje y qué mezclar y en qué condiciones tenía que estar el mezclado. Hasta que llegamos a la primera etapa que fue, obtener una placa que fuera versátil y se pudiera usar. En ese sentido, Lumber, ¿cuál es la producción actual de Uruplac? ¿Dónde están vendiendo? Si venden aquí en Montevideo o también en el resto del país, y cuál es el proceso también que lleva a la conformación de esas placas, ¿no? Bien, 3 preguntas en una. Voy a tratar de responder en orden. La capacidad de este equipo que tenemos ahora es de 150 toneladas mes con capacidad full. Pero perfectamente estamos trabajando en el equipo replicarlo y ya no serían 2 equipos de 150, o sea que un segundo equipo podría tener hasta un 50% más. ¿En qué etapa estamos ahora? En tener soberanía sobre los materiales. ¿Qué pasa? Cuando tú formulas tienes que tener una cantidad y calidad constante de materiales porque si no estás todo el tiempo formulando. Entonces estamos en esa etapa de tener proveedores estables, ya sea post-consumo o post-industriales. Las placas están estables en cuanto a calidad, en cuanto a los controles técnicos que hacemos. Estamos ahora ensayando un nuevo tipo de placa y los destinos. Y quienes más valor le dan en esto de la economía circular hoy día es a los que más sufren cambios climáticos. La placa tiene 2 o 3 características técnicas muy marcadas. Primero, que resiste el impacto, no solo resiste el impacto, sino que tiene una aislación térmica al aire libre mayor a los elementos que hoy están. ¿Quiénes son los que hoy le dan mucha fuerza o le dan valor a este producto? Los que tienen animales que tienen que controlar la productividad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si vos tenés un ternero recién nacido, la amplitud térmica que se está dando por el cambio climático hoy te dice que de noche tenés 10 grados y de día en verano podés tener 25 grados. Entonces, disminuir esa amplitud térmica también hace que el animal esté menos estresado, que esté más confortable. Entonces, los productores a nivel de ganadería, y ahí es que entra, después vamos a hablar del tema de oportunidades circulares de este año y haber trabajado en conjunto con Conaprole. O sea que nuestros clientes hoy día son agro, todas las crías de pollos, tanto pollos para ponedoras o para producción de carne. Tenemos algún acuerdo con la central lanera en el tema de las parideras, para cuando recién nacen, cuando la amplitud térmica es muy grande, agosto, septiembre.
y mucho a nivel de cerdos. El tema cerdos es uno de los desarrollos de estos últimos 6 meses. Los elementos que usan hoy día hacen que se degraden los hierros o se degraden el zinc. Entonces, al ser una placa de plástico íntegramente y a menor precio que el zinc, hace que la persona lo elija a nivel productivo. Menor precio y mayores prestaciones, ese está siendo el nicho en el que estamos trabajando y muy fuerte. Lumber, hoy recién en la respuesta hablabas de que tus proveedores pueden ser industriales. ¿También te pueden proveer de plástico individuos o personas individuales, o esa etapa todavía no se puede alcanzar? Acá no vamos a hablar tanto de reciclado, sino de logística. Ajá. Lotes óptimos económicos. La temática residuo tiene un gran escollo que es el lote óptimo a trasladar. O sea, el flete es único, los costos operativos son únicos. O sea que los lotes de traslados, ahí es donde uno empieza a jugar. Cuando las personas tienen intenciones de hacernos llegar residuos, ahí empieza un poco la sostenibilidad de lo que estamos planteando. O sea que logísticamente se tiene que dar una captación más en cascada, o sea que las personas deberían ir a un único lugar en una cuadra. Generalmente la logística de recolección se da más a niveles municipales, donde ya está esa infraestructura, que lleguen a centros de acopios, y ahí sí empieza a ser sostenible para las empresas captar un residuo que sea un fardo de 300 kilos, donde vos podés mandar el camión, tenés los kilos controlados, tenés la cantidad, o sea que los números tienen que ser estables para que sea sostenible. Esa es la gran temática de los residuos, no de Uruplac, en el mundo. Nosotros tenemos un montón de anécdotas de personas con muy buenas voluntades que dicen, yo voy a captar, sí, pero que vos captes está por debajo de la línea de flotación de la sostenibilidad. Entonces la recolección, ahí es donde empieza la articulación público-privada, donde es donde más fuerte hay que articular en toda esta temática de los residuos. En general, no es solo los plásticos. Contanos también un poco cómo fue tu contacto con Naciones Unidas a través de ONUDI y cómo eso te ayudó en lo que es el trabajo en Uruplac. Generalmente los emprendedores no tenemos todo el conocimiento en conjunto. La primera gran anécdota que nosotros tenemos con el tema ONUDI y Page es que en la propia entrega del premio, ahí nos conocimos con otras organizaciones que también fueron premiadas y generamos muy buenas alianzas. Fue el caso de Nido y Uruplac, que Nido hacía todo un desarrollo sostenible y nosotros necesitábamos que alguien utilizara las placas en un proceso de desarrollo sostenible. O sea que no solo fue a nivel de redes que nos ayudó, sino a nivel de cómo comunicar lo que hacíamos. Fue muy importante para nosotros toda la capacitación y el video, que nos explicaran cómo comunicar todo nuestro ciclo en un minuto. A raíz de toda esa capacitación fue que hicimos la maqueta. Hoy día, cuando vamos a escuelas, liceos o gente en general que viene a Uruplac, rápidamente mostramos la circularidad de nuestro proceso con una maqueta. Haber ido a trabajar en aquel momento, tú lo nombrabas, a Impact Hub, nos dio toda la visión de cómo medir los impactos en diferentes áreas. O sea, nos hizo enfocarnos. Nosotros no teníamos claro el foco. Cuando hicimos todo el trabajo y la capacitación, nos dimos cuenta, los recursos que tenemos y el láser a donde le tenemos que apuntar nos lo dio en esas herramientas. Y ahí fue que vinimos a la segunda parte, que no fue menor, que fue ir a hacer foco con una empresa como Conaprole, una empresa que necesita que su producción sea sostenible y a su vez necesita que sus residuos industriales tengan una colocación. O sea que nosotros cabíamos en las dos áreas, porque le tomamos los residuos que están mezclados, que tienen un montón de residuos juntos. O sea, es una empresa que tiene mucha variedad de envases. Nosotros los captamos, los hacemos placas y esas placas vuelven a su inicio de línea, que es la mejora productiva. Los técnicos de Conaprole en el proyecto Oportunidades Circulares trabajaron mucho y hoy tenemos todo medido, el proceso de mejora del ganado en sombra. El nombre, cuando tú decís sombra, era más largo, y la gente lo fue, era sombra para el proceso productivo en la cadena láctea. Sombra. Listo, pues ya todo el mercado lo conoce por sombra. Bueno, hoy el proyecto Sombra diríamos que es un caso de éxito y que va a ser estudiado para tratar de replicarlo en otras áreas.
el producto que está en el final de la cadena vuelve al principio de la cadena, o sea que ahí está. Un claro ejemplo de economía circular. Lumber, si tuvieras que mirar de acá a 10 años, porque estamos en los 10 años, nos decías que esta historia empezaba en 2012, ¿cómo es Auruplac en 2032? ¿Cuáles son tus perspectivas y por qué no tus sueños en ese sentido del reciclado de plástico aquí en Uruguay? Ya tenemos dos claros caminos, yo te diría que los empezamos a recorrer ahora. El primero es que lo que nosotros resolvimos, el know-how de cómo mezclar esos residuos en partes y cómo mezclarlos, no es un conocimiento técnico que tenga mucha gente, y hoy estamos conversando con personas que necesitan hacer lo mismo en Argentina, en Brasil, incluso en Chile. O sea que dentro de 10 años me veo que técnicamente esto se empiece a viralizar y empieza a ser una realidad, que la mezclar residuos en proporciones controladas es un destino factible para la industria. Y lo segundo es haciendo desarrollos técnicos que permitan que esta placa se vaya introduciendo en un montón de lugares. Por ejemplo, dentro de 10 años me veo en algo que hoy parece una utopía, que es que este tipo de residuos solucionen cosas que hoy usamos con elementos que no son sostenibles, como por ejemplo estamos siempre apostando al tema vivienda. O sea, que el elemento técnico que hoy desarrollamos como la placa lisa sea sustituto de elementos para la construcción. Muchísimas gracias, Lumber, por haber compartido esto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por permitirme comentar el trabajo y resumirlo en pocos minutos lo de estos 10 años. Cuando recibís los residuos, contanos cómo es el proceso para llegar a la placa. Bueno, en la mezcla parecería que es todo. El know-how nuestro está en decir qué tipo de residuo es y en qué lugar va. Por ejemplo, nosotros lo primero que hacemos es, si es un material puro, que es solo ese material, sabemos el origen, si es polietileno de baja, de alta, si es polipropileno, poliestireno, policarbonato, sabemos el punto de fusión y eso va a un casillero. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos hoy día el know-how de decir entre 6 y 8 casilleros podríamos clasificar todos los tipos de residuos que llegan. Por ejemplo, tú agarras un sobrecito de sopa y viste que el sobrecito de sopa tiene plástico, papel y aluminio. Eso va para un casillero, junto con el tetra y junto con otro montón de más. Cuando vos tenés los blisters de los medicamentos, van para otro casillero porque ya son dos materiales, no tienen papel. Entonces los que son trilaminados y tienen papel van a uno, los que tienen aluminio y plástico van a otro, y puede haber una segunda categoría que es si ese plástico funde por encima o por debajo de cierta temperatura. Como yo tengo una única temperatura, entonces ahí vos vas jugando con los porcentajes. Si tenés de ese know-how nos llevó, yo te diría, es nuestro principal activo hoy día. Es identificar rápidamente y hacer una asociación entre lo que ves ahí en el envase y a qué casillero debe ir y qué porcentaje colocarle para que la placa quede uniforme. ¿La maquinaria es la misma? La maquinaria conceptualmente es la misma. Hemos ido automatizando y haciéndola más productiva. Por ejemplo, sabiendo que la alimentación se podía automatizar, que el mezclado se podía automatizar. Antes mezclábamos, por ejemplo, a mano. Hoy tenemos un sistema que ya pesa y va armando la fórmula como si fuera una máquina que mezcla granos o algo así. O sea, donde tenés una celda de carga y decís del material A van tantos kilos, del otro tantos kilos, y ahí te lo mezcla y te va haciendo la mezcla. Y la máquina hoy la alimentamos con una cinta, o sea que en el mismo momento que una está calentando, la otra se está preparando, hace el movimiento y la estamos automatizando. Y ahora en la mudanza, que no lo dije, pero lo vamos a tener, que nos vamos a ir a una planta donde nos permita procesar esas 300 toneladas que tenemos proyectado procesar, ya vamos a hacer un sistema más en línea, más de continuo, o sea, donde el calentamiento no sea en batch, sino que sea más progresivo. ¿Cuánta gente trabaja en Auruplac hoy por hoy? Eso es parte de los costos operativos. Nosotros fuimos trabajando en procesos más manuales y fuimos tecnificando, pero al aumentar la producción fuimos equiparando. Tenemos un promedio entre 8 y 10 personas por turno, o sea que más o menos es lo que se necesita para hacer unas 50 toneladas al mes. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible.